Bienvenido a usted al video 1 de matemáticas de quinto año, circunferencia. La circunferencia es un punto importante de la geometría analítica. Aquí tengo una circunferencia centrada en el origen y una circunferencia que no está centrada en el origen del sistema de referencia. La circunferencia es un lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que se conserva siempre una distancia constante de un punto fijo en ese plano. Ese punto fijo se llama centro de la circunferencia y la distancia constante se llama radio. Este punto fijo que está aquí, el centro, en este caso del centro 0, 0, 0 para X, 0 para Y, está centrada en el origen. Si yo ubico un punto cualquiera, X, Y, todos los puntos que equidistan, que tienen igual distancia con respecto a ese punto 0, 0, yo uno todos esos puntos y ¿qué hago con esos unir todos esos puntos? Se forma la circunferencia, porque todos los puntos equidistantes a ese centro tienen la misma distancia y eso se llama radio. Si vamos del punto del extremo al otro extremo de la circunferencia, eso se llama diámetro, 2 veces el radio. Un punto cualquiera de la circunferencia puede llamarse XY y el punto en este caso, que si está centrada en el origen, se llama 0, 0. El punto del punto 0, 0 al punto XY que pertenece a la circunferencia se llama radio y todos los puntos equidistan a ese punto formando la circunferencia. Si la circunferencia no está centrada, está descentrada del origen del sistema de referencia, ese centro se puede llamar HK, el centro HK de la circunferencia, y un punto que pertenece a ella se puede llamar XY. El radio es desde el punto que pertenece al centro de la circunferencia y todos los puntos que tienen igual distancia o equidistan de ese centro se llama radio y pues se puede formar la circunferencia uniendo todos esos puntos. Un tema importante de la circunferencia es conocer la distancia entre dos puntos. ¿Cómo se conoce la distancia entre dos puntos? Si yo tengo un punto 1 y un punto 2, por medio de una línea recta, yo puedo calcular esa distancia entre el punto 1 y el punto 2 trazando esas líneas imaginarias formando un triángulo rectángulo. Si yo tengo ese triángulo rectángulo que se forma de un punto 1 a un punto 2, yo puedo, por medio de Pitágoras, yo puedo calcular la distancia entre el punto 1 y el punto 2. ¿Por qué? Porque ustedes observan que esta es la hipotenusa de los lados que forman ese triángulo rectángulo. Porque aquí tengo que una distancia x2 menos x1 y aquí tengo una distancia x2 menos x1. Es decir, que la distancia por Pitágoras es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De la suma de sus lados al cuadrado, es decir, de la suma de este lado que es x2 menos x1 al cuadrado, más la suma de ¿quién? Y2 menos Y1, que es este lado que está aquí, al cuadrado. Porque ¿qué dice Pitágoras? Que este al cuadrado es igual a la suma de los otros al cuadrado. Si yo tengo la distancia que está aquí y tengo la distancia que está aquí, yo puedo perfectamente calcular mediante esta fórmula la distancia entre dos puntos. Repito, raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Las ecuaciones de la circunferencia. Las ecuaciones de la circunferencia son en este caso con lo que vamos a trabajar en las ecuaciones, es decir, en los ejercicios matemáticos. Una ecuación canónica es cuando tiene el centro 0, 0 y un radio r. Cuando la circunferencia tiene el centro 0, 0, es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Esta es la ecuación canónica. Pero ¿cuándo viene a ser una ecuación ordinaria? Cuando tiene centro no en el 0, 0, sino un centro HK diferente al centro del origen del sistema de referencia. Si tengo un centro diferente al centro del sistema de referencia, me quedaría la ecuación ordinaria de la siguiente forma. Es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrado. Si yo resuelvo este binomio cuadrado de esta ecuación ordinaria, yo puedo calcular la ecuación general de la circunferencia. La ecuación general de la circunferencia es ax cuadrado más ay cuadrado más bx más cy más d es igual a 0. Si esta ecuación está igualada a 0, con esos coeficientes que se encuentran ahí, yo puedo de alguna otra forma determinar la ecuación general de la circunferencia.
¿Cómo puedo determinar la ecuación general de la circunferencia? Elevando al cuadrado la ecuación ordinaria y de alguna otra forma puedo calcular la ecuación general. Recuerde que A son los coeficientes que acompañan a x cuadrado y cuadrado, B es el coeficiente que acompaña a x, C el coeficiente que acompaña a d y d es el término independiente. Recuerde que siempre tiene que estar igualado a cero.